Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a un video más sobre recomendaciones literarias. El día de hoy me encuentro felizmente en mi hogar luego de brindar sesión de psicoterapia y quería platicarles sobre un libro interesante que leí la semana pasada. Es una serie de libros que vienen realizados por el mismo autor, aunque hay de diversos temas relacionados con otros autores, con otros tópicos, por ejemplo, psicología. Sin embargo, el día de hoy les quiero platicar sobre un libro interesante que se llama 50 cosas que hay que saber. 50 cosas que hay que saber. A ver si se ve, porque sí, creo que la sombra no lo permitía. El texto está escrito en gris, por eso se ve un poco tenue. Dice 50 cosas que hay que saber sobre filosofía. Tiene esta edición muy bonita y está escrito por Ben Dupré. Ben Dupré realizó una serie de textos similares como 50 cosas que hay que saber sobre filosofía y ética, 50 cosas que hay que saber sobre política. Entonces es interesante porque en este libro pues se manejan varios aspectos relacionados con cultura. En este libro podemos ver algunas ideas relacionadas con la filosofía desde una perspectiva de la divulgación de la misma, con un lenguaje muy asequible. Y tradicionalmente cuando se recomiendan libros he visto dos grandes tipos de recomendaciones. La primera recomendación, que es la más usual, en donde las personas primero dicen lo que les gustó del libro y al final dicen lo que no les gustó del libro, generando con eso una sensación, por lo menos a mí me la generan, una sensación de pocas ganas de comprarme los libros porque el cerebro tiende a quedarse principalmente con lo último que escucha. Entonces, si la reseña, lo último que me dice es lo negativo, generalmente eso me desmotiva. Y por otro lado, tenemos a otras personas que sugieren distintos libros que solo se enfocan en lo positivo. Evidentemente eso motiva mucho a comprar los libros. Lamentablemente en muchas ocasiones la decepción puede ser un poco elevada porque pues le echaron tantas flores al libro en cuestión que están recomendando que pues se puede uno como lector llevar algunas decepciones. Entonces mi sugerencia será siempre recomendar, así lo voy a hacer a partir de este momento, y les sugiero que cuando describan algo, recomienden algo, lo hagan de esta misma manera. Siempre será primero recomendar las cosas o mencionar las cosas que no me encantaron y posteriormente las cosas que me gustaron. Preferentemente intentaré siempre que sean 3 y 3 y que ustedes juzguen a partir de lo que estoy compartiendo si les interesa adquirir este libro o no. Reitero lo que siempre digo, no trabajo en ninguna librería ni gano absolutamente nada más que la satisfacción de recomendar libros al hacerlo. Entonces, el libro de hoy, que es 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, tiene aspectos que no me encantaron, que serían principalmente que los temas no son tan relevantes, no son los 50 temas que todo aquel interesado en la filosofía debería conocer. No, en realidad solo son 50 temas, 50 de los miles de temas que la filosofía abarca. Por ejemplo, el cerebro en una cubeta, la caverna de Platón, el velo de la percepción, el barco de Teseo, el imperativo categórico, la máquina de las experiencias, sufren los animales, la paradoja del barbero, el argumento cosmológico, razón y fe, etcétera. Entonces son 50 temas y pues son temas interesantes, por supuesto. Sin embargo, el segundo punto que no me gustó es que son temas tratados muy escuetamente. En general solo son dos hojas completas por ambos lados, 4 páginas, las que el autor brinda a la discusión de cada tema. Entonces, en un libro relativamente pequeño, pues se abarcan estos 50 temas porque en realidad son muy escuetos los espacios para el contenido de cada tema. Y otra cosa que no me encantó es que es un desorden. En realidad esto, eh, cada uno de estos temas que aparecen en este libro viene en desorden, entonces de repente te habla de un tema de 1950, luego se regresa a 1500, luego se regresa a 500 antes de Cristo. Entonces es un poco complejo el entenderlo. Sin embargo, en muchas ocasiones son temas que van ligados, entonces en el mismo libro menciona váyase a ver tal tema y entonces te invita un poco a jugar con el contenido del libro en cuanto a que hay que estarse regresando o a lo mejor adelantando un poco. Entonces es desordenado, ¿vale? Entonces esos son los 3 puntos de lo que no me latió del libro, que son temas no tan relevantes, que la información es sumamente escasa,
son muy pocas páginas para cada tema, son temas muy interesantes, aunque no son los grandes temas. Y el tercero, pues que viene en un desorden. ¿Qué cosas sí me gustaron del libro y por lo cual lo recomiendo? Lo primero es que menciona posturas contrarias, es decir, aunque el autor en determinado momento se inclina a favor o en contra de alguna de las perspectivas filosóficas, lo que él hace es decir, el autor A menciona esto, el autor B menciona esto, el autor C complementa estas posturas de esta manera, y entonces trata de una forma más o menos objetiva, porque la objetividad no es inherente al ser humano y aquel que crea que puede ser totalmente objetivo sufre de un sesgo cognitivo importante. Entonces, como no busca la objetividad, sino que busca de alguna manera primero mostrar las posiciones divergentes, eso me pareció interesante porque te permite conocer cómo las contrapartes de la perspectiva que en ese momento se analiza. Lo segundo que me fascinó es generalmente cada idea la comienza con un ejemplo o con una situación hipotética en la que te invita a pensar. Por ejemplo, en el texto de El cerebro en una cubeta, comienza diciendo, imagínense que tu cerebro se encuentra dentro de una cubeta y que está conectado por cables que le permiten recibir información que le hacen creer que no está dentro de una cubeta. ¿Cómo podrías percibir que tu cerebro está en una cubeta si estos cables le pasan información que considera fiable? Entonces pone muchos ejemplos que desde el principio te invitan a reflexionar y ya luego te va indicando cuáles son los filósofos que han planteado estos dilemas o planteado estos ejemplos y cómo es que los han ido desarrollando. Entonces la segunda característica que me fascinó de este libro es los sencillos ejemplos. Y lo tercero que a mí siempre me gusta cuando esto lo incluyen en libros de divulgación cotidiana de cualquier tema, es frases interesantes o frases memorables o frases o citas célebres que fácilmente puedes extraer y publicar en algún lado, en Facebook, escribir en una servilleta o pintarla sobre tu pared, porque son tan geniales que merecen ser compartidas. Entonces lo que Ben Dupré hace en este libro es que pone en cada tema varios de los extractos o de las frases filosóficas más conocidas de aquellos que están analizando el tema en cuestión. Y eso también permite identificar que algunas de las frases cotidianas que la gente tiende a utilizar, saber exactamente quién lo dijo y saber por qué lo dijo, es decir, bajo qué contexto se le ocurrió dicha frase. Entonces, dicho lo anterior, les invito a que se acerquen a esta serie de libros. Son varios libros, hay algunos enfocados a 50 cosas que hay que saber de psicología, 50 cosas que hay que saber de religión, 50 cosas que hay que saber sobre la tierra, 50 cosas que hay que saber sobre la economía. Y es interesante porque te va invitando a adentrarte mucho más en algunos de estos temas. Y por supuesto en la parte final hay una bibliografía bastante amplia que nos permite ahondar en la información que para nosotros haya sido interesante, junto con un glosario, por lo menos en esta de filosofía aparece un glosario, que nos permite también tener un poco más claros algunos aspectos teóricos que tradicionalmente pues, se infiere que la gente conoce, más no necesariamente es así. Entonces, antes de despedirme, porque mi objetivo es hacer un video muy cortito para recomendarles este libro, pues quiero agradecer a todos aquellos que se brindan el tiempo para poder verme y escucharme. Gracias Eduardo, saludos. Gracias Andy, saludos. Mariana, saludos. Jams, saludos. Dafne, saludos. Mariana dice, me gustaría que un día me dieras tu opinión acerca del alter ego. Del alter ego desde la perspectiva psicológica, mi estimada Mariana. De ser así, con mucho gusto. Podemos hacer un videito sobre eso. Sari Soto, saludos. Omar, saludos. Luz, saludos. Entonces, dicho lo anterior, pues les quiero recomendar este libro que a mí me pareció un buen inicio para aquellos que estén interesados en temas filosóficos, que no quieran como tal enfocarse en un autor en particular, sino ver distintas posturas y a partir de dichas posturas a lo mejor empezar a profundizar con alguno de los distintos autores que aparecen en este libro. Está escrito por Ben Dupré, que actualmente es profesor de Historia del Arte en Oxford, él es inglés, y realizó otros 3 libros, uno que se llama 50 cosas que hay que saber sobre filosofía y economía, y otro que se llama 50 cosas que hay que saber sobre filosofía, que es este, y el de 50 cosas que hay que saber sobre ética, y un cuarto, perdón, de política.
Entonces es interesante porque con palabras muy sencillas y de forma muy fácil de comprender, nos invita a conocer más sobre este maravilloso tema llamado filosofía. Y Luz menciona, como siempre, muchas gracias por compartir. Al contrario, gracias a ustedes, Luz, gracias a ti y a ustedes por verme. Y Mariana dice, sí, desde el punto de vista psicológico. Con mucho gusto, Mariana. Vamos a hacer un videíto relacionado con el alter ego desde una perspectiva psicológica o desde las distintas posturas psicológicas, porque, pues como siempre, hay un chorro de posturas y cada cabeza es un mundo y cada postura pues ve las cosas de distinta forma. Entonces, no estaría nada mal. Igual, si ustedes quieren que haga algún video sobre algún tema en particular, con mucho gusto me lo pueden externar, así como lo hizo Mariana, poniéndomelo como mensajito, o mandármelo de forma privada y con mucho gusto armamos videos al respecto. Sandy, tus recomendaciones siempre geniales. Gracias. Sandy, gracias. Bienvenida. Me da muchísimo gusto tenerte de vuelta por acá. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan prestado unos minutos de su valiosa atención. Los invito a que sigan leyendo, a que si pueden sigan en contingencia y si ya les toca restablecerse a esta nueva y extraña nueva normalidad, pues que lo hagan con mucho cuidado para que tengamos el gusto de seguirnos viendo. Nos vemos el próximo sábado, probablemente vamos a realizar un nuevo videíto recomendando más libros y si la vida así lo permite, también nos veremos el próximo miércoles. Les mando un abrazo enorme, por favor sigan cuidándose mucho y tengan felices lecturas. Hasta la próxima.